Y vamos a profundizar un instante sobre un tema que, como cada tema que nos imparte el Espíritu Santo semana tras semana aquí, nos deja mucha riqueza, ¿verdad? Esa riqueza que recibimos, necesitamos ir rumiándola, necesitamos ir, ¿no?, pudiéndola digerir, llenándonos de ella. Gloria al Señor. Mire, tenemos la portada que vamos a ver el tema para que a través de este tema podamos ministrar esta palabra en este día. El tema de hoy tiene que ver con... Mire, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos ya lo tienen por allí? Gloria a Dios. Miren, Jeremías, capítulo 48. El capítulo 48 de Jeremías es una profecía sobre Moab. ¿Amén? Moab sabemos que es un pueblo enemigo del pueblo del Señor, obviamente, un pueblo idólatra y demás. Gloria a Dios. Ahora, hubo una profecía de parte de Dios a través de los labios de Jeremías hacia Moab, y lo que yo quiero que podamos extraer, lo encontramos en el versículo 11, también en el 12, en donde dice algo muy interesante. Si bien no estamos trasladando esta palabra a nuestros días como una palabra de juicio, de sentencia, o una profecía de juicio y de sentencia, porque no tiene nada que ver con nosotros hoy, pero sí con una actitud que tuvo Moab y que de algún modo lo hizo merecedor de los males que vinieron sobre él. Y dice, quieto, ¿qué dice? Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, y ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Aquí el Señor está utilizando un ejemplo relacionado con el vino, ¿verdad? Ustedes saben que el vino tiene sus sedimentos, algunos vinos se reservan por largo tiempo, están allí quietos en odres, otros en botellas y demás. Pero el hecho es que por alguna razón estuvo quieto, Moab estuvo confiado y no procuró cambiar. Yo creo que si esta palabra la traemos a nuestros días tiene que ver con esto, ¿no? Porque mire, volvamos a la palabra, 48, versículo 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija. Hay un procedimiento en el vino, yo no soy un entendido de los vinos, no soy una palabra muy autorizada por este lado, pero algo pude leer con respecto a esto, que justamente un vino que estuvo reposado por un tiempo, lo pueden decantar a través de un decantador y allí quedan los sedimentos, ¿verdad?, alojados allí, y esto lo purifica de alguna manera. O lo purifica, lo oxigeniza, más exactamente. Entonces, vemos que el Señor utiliza este ejemplo, el ejemplo del vino, y dice, mantuvo su sabor, mantuvo su composición, y había sedimentos, y sobre esos sedimentos se quedó quieto, se quedó estancado. ¿Qué significaría para nosotros hoy? Y bueno, significaría que tal vez nosotros equivocadamente, o por ignorancia, o por no comprender muchas veces la obra del Señor en nuestra vida. Usted sabe que a veces no se comprende la obra de Dios en nuestra vida, porque vamos viviendo ciertas experiencias, vamos viviendo ciertas situaciones que para nuestra razón no puede ser que el Señor permita tal cosa o esto venga de parte de Dios, ¿no? Entonces muchas veces en esos momentos es como que de repente hay como una cierta negación a un cambio que se nos propone de parte del Señor. Usted sabe que el Señor propone cambios en nuestra vida y no siempre nosotros estamos dispuestos a esos cambios. ¿Cuántos son sinceros con el Señor primeramente? Que eso nos ocurre a todos, ¿verdad? Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a esos cambios.
Yo creo que porque no lo entendemos. Yo creo que porque muchas veces no nos alcanza la revelación de parte del Espíritu Santo, porque fíjese, el mismo Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, que dice, yo sé los planes que tengo sobre ustedes. Entonces, si nosotros confiamos en el Señor, si realmente nuestra confianza está puesta en Él, aunque no entendamos ciertas cosas, tiene que haber una confianza en el Señor, sabiendo que Él es nuestro Padre, y sabiendo que Él no nos soltará de la mano jamás, sabiendo que Él tiene lo bueno para nosotros, aunque tal vez no lo podamos ver por un tiempo o no lo podamos entender por otro tiempo. El hecho de que el ejemplo de Moab, vuelvo a repetir, trayéndolo a nuestros días, Moab quedó allí sin cambios, ¿no? Sin cambios. Y lamentablemente, bueno, esto lo hizo acreedor ¿no? de distintas situaciones que tuvo que vivir. Su confianza, ¿dónde estaba? Estaba en su Dios era Quemos, amén. Entonces, fíjense, en el versículo 13 del capítulo 48, dice, se avergonzará Moab de Quemos, o sea, el pueblo de Moab de su Dios. Ahora, esto es tremendo, el versículo 15, destruido fue Moab. El versículo 16, cercano está el quebrantamiento de Moab. En el versículo 18, el destruidor de Moab subió contra ti y destruyó sus fortalezas. O sea, era una sentencia, era una profecía que hablaba de lo que le iba a ocurrir a Moab. No necesariamente nos está diciendo el Señor que nos va a agarrar la maldición a nosotros. No. Simplemente yo quise extraer de este versículo 11 y 12 el ejemplo que da el mismo Señor a través de los labios de Jeremías, en donde dice que se quedó reposado, como el vino que está allí descansando sobre sus sedimentos. Entonces, en base a esto, yo quisiera que profundicemos un instante en lo siguiente. Hay ejemplos en la Biblia, ejemplos que bajo la guía del Espíritu Santo nosotros los podemos recibir y los podemos observar. Pero tiene que haber una disposición de nuestro corazón, ¿verdad? Hoy vamos a ver, por ejemplo, algunos elementos, ¿no? Elementos de los cuales la Biblia nos habla y por los cuales, por medio de ellos, justamente el Señor provoca, ¿no? Una trasvasación en nuestra vida. Esa trasvasación, hermano mío, es muy importante, porque en la trasvasación el principio, por ejemplo, que se ajusta al vino, tiene que ver con el hecho de que allí quedan los sedimentos, allí queda la impureza, ¿verdad? Y se oxigeniza. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que en los procesos que el Señor tiene en nuestra vida, a través de distintos elementos que son figuras para nosotros hoy, que vamos a ver en este día, también eso va a repercutir en cada uno de nosotros de manera positiva. Y es importante entenderlo. Por eso creo que el primer paso fundamental es tener confianza en el Señor. Si tal vez, porque yo no sé si me pasó a mí solo esto, pero yo creo que nos pasa a todos. Hay momentos en donde vos no la ves en el Señor. Vos no lo ves y no la ves. Y tal vez te llenaste de promesas que la palabra te dio, amén, recibiste esas palabras y no la ves, ¿no? Porque no es como que no viene, ¿verdad? Y de repente, bueno, decís, bueno, será mañana, será pasado, será, ¿no? Y parece que no, y parece como que, sin embargo, es el Señor que nos está trasvasando, amén, gloria a Dios, de vaso en vaso allí, nos está decantando, para que vayan quedando los sedimentos que son nocivos, para que nos oxigenemos, ¿verdad? Y esto es importante entenderlo. Fíjense, aquí volvamos a la segunda imagen, ya vimos la portada, vimos el título, gloria a Dios. Dice, nos damos cuenta al leer en el libro de Jeremías que le hablan a Moab, pero también puede ser a nosotros que nos están hablando, ¿no? Que estamos en tal posición o similar posición o situación, donde no hay forma, no hay vuelta que darle, no puede haber un cambio en nuestra vida. Veo que hay algunas áreas de nuestra vida que somos conscientes que necesitan un cambio, pero es como que de repente decís, pero ¿qué pasa que no? Y la respuesta ya la conocemos, gloria al Señor, ¿eh? Pero no vamos a poner justamente el acento en la respuesta que ya conocemos, porque si no hay un cambio en un área de nuestra vida es porque todavía no se lo entregamos al Señor. O sea, pongámoslo acá, pongámoslo allá, es porque todavía no le dimos la autorización completa para que Él profundice en un área de nuestra vida. Y debemos hacerlo.
Ahora, pero para poder hacerlo, necesitamos confiar en Él. Necesitamos confiar en Él. Y fíjense que hay momentos, ¿no? Hay momentos que de repente ocurren cosas en el caminar que vos decís, pero qué raro que me pase esto, qué raro que me pase aquello. No sé, comenzó un año nuevo, así lo empiezo, o comencé un trabajo nuevo y así arranco, y no sé esto, lo otro. Y siempre es como que vamos poniendo, ¿no? Vamos poniendo esas piedritas en el camino que nos van alejando de la confianza en el Señor. Y a Dios hay que creerle, a Dios hay que tenerle confianza. Hay que tener absoluta certeza de que Él no es hombre para prometer y no cumplir, que Él no es hombre para mentirnos a nosotros, al contrario. Amén. Entonces, fíjense, el simbolismo en esta palabra es que nos podemos estancar en nuestro desarrollo. Volvemos a repetir el principio. Trasvasar tiene que ver con ir dejando impurezas, sedimentos. De alguna manera tenemos que entender este proceso como un avance en nuestra vida, en donde en el camino vamos dejando lo que nos sirve. ¿No están entendiendo esto? Es importante esto. Hay situaciones donde no se avanza, gloria a Dios, y uno se queda en la misma situación. Ahora, fíjense, cuando uno ve que en algún área no se avanza, ¿qué está pasando? No se avanza, pero tampoco se retrocede. ¿Sabes? Tampoco se retrocede. Entonces, ahí esto pasa en muchas áreas de nuestra vida y tenemos que prestarle mucha atención porque es necesario ser trasvasado en esos procesos. Amén. Y poder tener la confianza en aquel que lleva adelante ese proceso, ¿verdad? Y también, hermano mío, poder confiar de tal manera en que lo que Él prometió lo va a cumplir y que la obra que comenzó en nuestra vida la va a terminar. Amén. Ahora, claro, yo creo que el ejemplo del vino tiene que ver porque dicen por ahí que el buen vino es porque está añejado mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces de repente podemos decir, bueno, a lo mejor es mucho tiempo el que estoy invirtiendo acá. Resulta que el tiempo no es que lo estamos invirtiendo nosotros, el tiempo lo pone el Señor. Y es importante saber y confiar con todo el corazón que aunque nuestra razón, aunque nuestros ojos, aunque la realidad te quiere invadir, y podemos llegar a pensar en que uno, bueno, pero me estoy estancando, me estoy quedando. Miren, hermano, cuando hay un corazón sincero que se ha puesto en las manos de Dios, hay resultados que se ven muy rápidamente. Y uno se anima, porque decís, wow, Dios me está respaldando, Dios me dijo por acá y por acá voy y acá estoy viendo resultados. Ahora hay otras instancias en nuestro caminar donde Dios te dijo por acá y resulta que vos no ves nada. ¿A alguien le pasó alguna cosa así? Me pasó a mí nomás. Bueno, gloria a Dios. Pero pasa. Entonces, fíjense, hermanos míos, que es interesante comprender que necesitamos tener confianza en el Señor. Hay instancias en donde te están trasvasando. Y personalmente, esto es personal, no es mío. Yo creo que una de las áreas donde tiene que trabajar mucho el Señor es nuestra paciencia. Y tenemos que alcanzar esa paciencia, ser pacientes, pero a la vez tener la certeza, la seguridad que el que está trabajando con nosotros es el Señor. ¿Saben? Y esa confianza tiene que estar puesta en Él con todo nuestro corazón. Mire, gloria a Dios. Fíjense, hay situaciones donde no se avanza y uno se queda en la misma situación, manteniendo las viejas formas de pensar. Y la causa es porque no nos hemos trasvasado de vasija en vasija. Y esto es algo que fíjense, no es un proceso que llevamos adelante nosotros. Lo va a llevar adelante el Señor, pero con nuestro consentimiento. ¿Amén? Entonces, si nosotros alcanzamos esa docilidad delante de Dios, Él nos estará trabajando. Gloria a Dios. ¿Amén? Estará trabajando. Ahora, fíjense, cuando usted trasvasa un líquido otro y va quedando sedimentos, es como que en cada uno de esos, ¿no? de ese decantar de la bebida, es como que parece que hay menos cantidad después, ¿no? Y decís, pero estoy perdiendo entonces. Antes tenía 1 litro, ahora tengo 750, ¿no? Sin embargo, no, lo que queda atrás, lo que va quedando, es lo que no nos sirve. Lo que va quedando es son las impurezas que justamente no son nocivas.
Ahora veamos juntos, gloria a Dios, algunos ejemplos asociados, pero con otros elementos. Porque aquí en Jeremías 48 el Señor utiliza el ejemplo del vino. Yo veo otros, ¿no?, aquí en la palabra del Señor, que es interesante que veamos. Por ejemplo, el agua. El agua. El agua, por excelencia, nosotros nos vamos a la boda de Canaán. ¿Qué pasó en la boda de Canaán? Fue transformada justamente en vino esa agua. Vamos a buscar Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8, primeramente para poder ver este caso. Mire, gloria a Dios. En Juan encontramos aquí, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Ahora, volvamos a la imagen primero. Lo primero que acá se necesita, ¿no?, es agua, ¿no? Lo primero que se requiere en nosotros es una limpieza, y a través del agua viene la limpieza en nuestra vida. En la boda, si no hay limpieza, no hay fiesta. Entonces, esa trasvasación trae transformación. El maestresala trasvasó el agua y se transformó en vino. El vino tiene que ver con el gozo. Ahora, observemos que el Señor pide tinajas. Esas tinajas, ¿no?, según la costumbre de los pueblos en aquellos días, eran justamente elementos que estaban a la entrada de la casa, en este caso de la boda, de la fiesta, ¿verdad?, en donde justamente se usaba para la limpieza, ¿no es cierto?, para la limpieza de las manos, para poder entrar. Entonces, yo recuerdo en los días de la pandemia, qué tremendo esto, ¿no? Porque leí un informe donde justamente, ¿se recuerdan que el consejo por excelencia cuál era? Lávense las manos, gloria a Dios, ¿no? Lávense las manos, ¿no es cierto?, tener una higiene profunda respecto a esto. Cosa que el pueblo del Señor practica desde épocas muy antiguas, el lavado justamente de manos cuando se llega a una casa. Entonces el Señor utiliza este ejemplo. ¿Por qué? Porque iba a haber un trasvasamiento, se iba a transformar esa agua en vino. El milagro tuvo que ver con eso, y gracias a ese milagro volvió el gozo. Ahora, si nosotros traemos todo ese detalle a nuestra propia vida, para que aparezca el gozo en nuestra vida, tiene que haber un trasvasamiento. Amén. Y está relacionado, ¿cómo comienza todo? Con agua. Pero agua que está en una tinaja, ¿verdad? Y la tinaja tiene que estar en condiciones para poder retener el agua. Si la tinaja está justamente rasgada, la tinaja tiene algún defecto y demás, la cosa se puede llegar a complicar. Amén. Pero entonces, primer paso, primer ejemplo, observemos algo. Observemos que estamos viendo ejemplos, en este caso con elementos. Hemos mencionado el vino, hemos mencionado hasta ahora el agua, ¿verdad? Ahora, claro, de repente, cuando nosotros abordamos las Escrituras, cuando vamos a las Escrituras, es necesario, ¿verdad?, que le pidamos al Señor que nos ayude de tal manera que podamos ver un poquito más allá de lo que la Biblia dice literalmente. Amén. Que podamos tener en cuenta, recordar, pedirle guía al Espíritu Santo para ir viendo qué nos quiere decir el Señor con esto. Amén. Porque obviamente que el agua es un elemento que se utiliza para la limpieza. Ahora, no sé si es tan obvio que yo cuando me voy a la Biblia y vea la intervención del agua, comprenda que yo necesito de esa agua. Amén. Comprenda que yo necesito de esa limpieza. Hay momentos en donde tal vez recién llegamos al Señor y pues, somos conscientes a lo mejor de que necesitamos esa limpieza. Ahora, ¿qué ocurre con el transcurso del tiempo? Con el transcurso del tiempo a lo mejor, y bueno, tanta agua para qué si yo, ¿no? Gloria, ya me limpié. Sin embargo, esto no es así, porque justamente esas tinajas en las puertas de los hogares, en las puertas, como en este caso, de una fiesta y demás, tenía que ver con la suciedad que se iba pegando en el camino, la tierra que se iba quemando en el camino. Entonces se aseaban allí, se limpiaban y después participaban. O entraban en la casa o entraban en una fiesta. Eso fue lo que el Señor utilizó. El agua para nosotros hoy es la palabra. Entonces observemos el detalle, ¿no? Es necesario que yo como vasija pueda contener esa agua,
pueda contener esa palabra. No que esa palabra se me filtre por alguna ndija, por allí, por alguna avería, y que a veces ocurre. Eso tiene que ver con olvidarnos, tal vez, ¿no? Decimos, sí. ¿Cuántas veces hasta salimos de la iglesia y viene uno y dice, ¿qué dijo el pastor? Y no olvidamos. ¿Amén? ¿Qué pasó? Y se nos escapó el agua. ¿Amén? Se nos escapó el agua, se nos escapó la semilla, se nos escapó la bendición. O vino el enemigo y nos robó esa semilla. Entonces, mire qué interesante cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ir alcanzando entendimiento de que nos están trasvasando. ¿Amén? El Señor está dejando impurezas en nuestra vida de costado y necesitamos contener esa agua que vamos a recibir. ¿Amén? ¿Cuántos dicen conmigo? Yo voy a recibir la palabra. Yo voy a recibir la palabra en el nombre de Jesús. Aquí hubo un milagro, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero hay detalles que nos muestran que realmente el primer milagro es la limpieza del Señor en nuestra vida. Esto es bien tremendo. Fíjense que yo apelo a su memoria cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor. Primeramente hubo una intervención divina. Esa intervención divina, no sé si lo captamos o no, si lo advertimos o no, pero esa intervención divina tuvo que ver de algún modo con el arrepentimiento en nosotros. Porque si no hay arrepentimiento, difícilmente puede haber gratitud. ¿Verdad? ¿Quién expresa gratitud? Aquel que justamente que se arrepiente de sus malos caminos, se arrepiente de sus pecados y se toma de la mano del Señor. Entonces, allí comienza una etapa preciosa en nosotros. Y debemos ir conteniendo esa agua, porque esa agua nos sigue limpiando y nos sigue trabajando. Vamos a ver otro elemento, en este caso nuevamente el vino. Mira el caso de Gedeón. Vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 11. La Reina Valera, nos podemos quedar allí. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfa, la cual era de Joás Abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Usted conoce la historia, ¿verdad? La hemos visto en muchas oportunidades. El pueblo de Madián, ¿qué hacía? Cuando el pueblo de Dios iba a cosechar, le robaba la cosecha. Gloria a Dios. Pero fíjense qué tremendo porque en la historia de Jueces y en la historia de Gedeón, cuando vivían esas penurias que eran justamente saqueados y demás, allí encontramos un lagar. Y el lagar es como una pileta donde se ponían las uvas, ¿no? Para justamente trabajarlas y poder sacar el jugo de esa uva, el jugo de la vid. Pero este lagar estaba vacío. ¿Por qué estaba vacío? Porque lo saqueaban. Amén. Entonces, fíjense que qué tremendo, ¿no? Porque Gedeón se empezó a acostumbrar a verlo así. Y yo no sé, yo creo que dicho de esta manera, todos podemos decir, no, yo no me voy a acostumbrar nunca a que las cosas estén mal y sigan mal. Yo no me voy a acostumbrar nunca a que... Pero ¿sabe una cosa? Que es tremendo esto, ¿no? Es tremendo. Yo ya hablaba con un varón, ¿no? Y justamente este varón, yo lo acompañé a hacer una operación en este día, ¿no? Y yo, cómo tuve, textuales palabras, cómo tuve que bailar para conseguir este dinero y poder hacer esta operación, ¿no? Y me volví loco y qué sé yo y qué sé cuánto, gloria a Dios. Entonces, le digo, mirá, hay momentos donde por ahí nos puede llegar a pasar que nos volvemos, ¿no? Nos afanamos o la cosa se complica. El tema es acostumbrarse a vivir a los altos así. ¿Amén? Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Digo, yo antes de llegar a Cristo, yo vivía todos los días lo que vos me estás diciendo hoy. ¿Verdad? Todos los días sobresaltado, todos los días corriendo de atrás. ¿Amén? Buscando alcanzar esto, alcanzando lo otro. Gloria a Dios. Y en Cristo la cosa tiene que cambiar. Pero si yo estoy dispuesto a cambiar. Porque si no estoy dispuesto a cambiar, la cosa no cambia nunca en el Señor. Amén. ¿Y por qué no cambia? ¿Porque Él no puede hacerlo? No, de ninguna manera. Sino porque de algún modo yo no estoy disponiendo mi corazón para que ese cambio ocurra.
¿Cuántos están entendiendo esto? Algo lo hace el Señor y otro lo hago yo. Si yo no dispongo mi corazón, no hay cambio que valga. Mire, entonces aquí estaba Gedeón, ¿no? Gedeón que de alguna manera estuvo 7 años sembrando uvas que también los otros se llevaban. Entonces, ¿cómo estaba el lagar? Vacío. Y ya se acostumbró a eso. Ay, Dios mío. Gedeón se acomodó en esa pobreza. Había palabra, pero no había gozo. Y tenemos que comprender que nadie nos robe la cosecha. Es la advertencia que el Señor nos hace. Que nadie te robe tu cosecha. Ahora, ¿cómo viene la cosecha en un hijo, una hija de Dios? Viene a través de cuidar esa siembra. Fíjense que la bendición de Dios viene a modo de semilla. Él nos entrega esa semilla. Nos entrega esa semilla y esa semilla después se planta y hay que cuidarla. Trayéndolo a nuestra vida, el Señor envía el agua, envía la semilla, envía su palabra, nos entrega esa palabra, llega a nuestro corazón y ahí hay que cuidarla. Así como el labrador cuida la tierra donde plantó esa semilla. Si el labrador no cuida esa tierra, no protege esa tierra, esto es bien tremendo. El otro día yo en tu casa vi el espantapájaro ese que te pusieron ahí atrás, ¿no? Y bueno, Señor, y ese espantapájaro está cumpliendo una función, ¿no es cierto? Está cuidando los frutos ahí de esa higuera, gloria al Señor. Y esto es tremendo. Hace pocos días me decía el pastor Ramón, tiene una higuera también en su casa. Y es tremendo porque todas las cotorras vienen ahí y se paran en el alambre de la red de luz, de la red eléctrica. Cuando él se mete adentro vienen todos, todos mandadas a robarle a comer los higos, ¿no? Entonces fíjense que tiene que haber un cuidado. Ahora, ¿tenemos en cuenta nosotros eso? No siempre tenemos en cuenta eso, no siempre. De repente muchas veces, como un día como hoy, venimos a un discipulado, estamos en la iglesia, recibimos una palabra, termina la reunión, nos vamos, gloria al Señor, y bueno, y a lo mejor mañana, y ahí está el problema que te aquejaba el día anterior, sigue la misma historia, y no nos damos cuenta que hemos recibido herramientas para poder enfrentar lo que haya que enfrentar. Y eso es lo que no tenemos que descuidar. Y no, lo que pasa es que a Gedeón le pasaba lo mismo. A Gedeón le pasaba lo mismo. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Varón esforzado y valiente. Yo no creo que haya sido la primera vez que Gedeón haya escuchado eso. ¿Amén? Porque muchas veces el Señor llama a las cosas que no son como si fuese. Y eso, cuando se toma, se hace realidad en nuestra vida. Cada uno de nosotros no estamos en Cristo porque se nos ocurrió. No estamos en Cristo porque, no sé, o porque nos llevaron a la iglesia, o porque un día llegamos, nos pasó esto, encontramos un milagro, no sé. Estamos en Cristo porque Él nos amó y nos llamó primero. No fuimos nosotros los que lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros, lo dice la Biblia. Entonces, si Él nos ha llamado, hermano mío, estamos en su mano. El estar en su mano es algo maravilloso, es lo mejor que nos puede ocurrir. Ahora, es importante no salirse de su mano. No bajar los brazos, no dejar que el enemigo te robe la semilla, o como le estaba pasando a Gedeón, que se acostumbra a ver el lagar vacío. Y bueno, y es así, y bueno, y viene, y me saquea, y me roba, y pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro. Entonces, es tiempo de que nadie nos robe la cosecha. ¿Y en qué año estamos? A ver, ¿qué dice allí? Año de la recompensa. Fíjense, esto se proclama comenzando este año 24. Hay recompensa para nosotros y la recompensa es grande. Amén. Ahora, ¿usted se piensa que el enemigo de nuestra alma no va a trabajar con esto? ¿Para que dejemos de creerlo? ¿No va a trabajar con esto para robarnos esa semilla? ¿Para que el lagar siga vacío y que nos acostumbremos a verlo vacío? Y la cosa está mal, está todo y sí. Sí, la cosa está mal. Pero si la Biblia nos dice que en tiempo de crisis vamos a ser prosperados. ¿Cómo? Y no sé, pero es cuestión del Señor eso, amén. Pero ¿cuál es lo tuyo y lo mío? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad allí? En tiempos de crisis, en tiempos, ¿no?, seremos prosperados. Hay que creerlo con todo el corazón. Hay que creerlo y no dejarse abrumar por todo lo que a diario muchas veces es como un bombardeo, ¿no?
que pretende desintegrar esa fe o la poca fe que como Gedeón tenía. ¿Amén? Sin embargo, el Señor nos alienta a que le podamos creer, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, sepamos que hay tiempos de espera, sepamos que hay tiempos de trasvasamiento, hay procesos en donde si ocurren es para que queden atrás los sedimentos que justamente nos traen problemas en el futuro. Amén. Veamos otro elemento. Mire, aquí vemos la miel en el personaje de Sansón. Amén. Fíjense, Jueces 14, 8 y 9 de esta Reina Valera. Vamos a verlo primero en la palabra. Ocho y 9, a ver. ¿El 8 lo tenés por ahí? Sí. Dice, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Qué vemos aquí en esta historia? Primero, que la miel tipifica la revelación. Cuando nosotros encontramos, ¿no?, este detalle, encontramos la miel en la palabra, la miel tiene que ver con la revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación es cuando somos iluminados a través de la palabra, es cuando entendemos la palabra, es cuando de repente o la leemos o la escuchamos y wow, se despierta a nosotros algo especial. No solamente que literalmente dice tal cosa y lo entendemos, o la razón nos mueve. No. Algo ocurre, algo pasa. Fíjense, hermanos míos, que tremendo, ¿no? Tremendo, porque yo recuerdo una oportunidad frente a la palabra que dice que somos un sacrificio vivo. Yo recuerdo que en esa tarde, cuando yo escuché eso, digo, wow, un sacrificio vivo tiene la oportunidad de bajarse de la cruz. ¿A ver? ¿Qué dice la Biblia? Cada día tomemos nuestra cruz y llevémosla. Entonces, fíjense que el estar vivo a nosotros nos permite bajarnos de la cruz. O sea, de algún modo, para que entendamos, cortar el proceso de trasvasamiento, cortar el proceso de Dios en nuestra vida. Cosa que si lo hacemos, caemos en un grave error. Ahora alguno puede decir, bueno, pero en la vida del creyente todo es proceso. No, todo no es proceso. Todo no es proceso, pero fíjense, si nosotros no identificamos esos tiempos de trasvasamiento, podemos interrumpir, podemos ponerle un freno a la mano de Dios, aunque sabemos que la mano de Dios no frena a nadie, ¿no? Por supuesto que no, pero no estamos hablando aquí de la mano de Dios en contra de sus enemigos. La mano de Dios, cuando se levanta en contra de sus enemigos son desintegrados, no hay vuelta que dar. Nadie puede contra nuestro Dios porque es el único Dios verdadero y todopoderoso. Hasta ahí entendámoslo. Ahora, cuando el Señor levanta su mano para obrar en nuestra vida, nosotros sí podemos cortar ese proceso. Y a veces hasta inconscientemente, sin darnos cuenta. Por eso la importancia que tiene de comprender los trasvasamientos. Y claro, de repente hay quienes entienden esto del trasvasamiento, de los procesos, de ir dejando el sedimento atrás, cuando de repente llega la bendición, ¿verdad? O supera alguna instancia en su vida. Pero no debemos olvidar que al Señor le agrada que esto tiene que ocurrir primeramente. Ya, demos gracias por todo. Démosle gracias al Señor porque está obrando en nosotros. Y me quedé sin laburo. ¿Pero ¿y dónde está tu Dios? ¿Cómo te vas a quedar sin trabajo? Gloria al Señor. ¿Y no será que tiene lo mejor? Pero ahora el trabajo que me ofrecieron, yo antes ganaba 10, ahora voy a ganar 8. Entonces no es mejor. ¿No? Gloria a Dios. ¿Y por qué no lo analizamos un poquito más? ¿Dónde trabajabas antes? Y a lo mejor hasta el lugar era negativo. Tal vez el lugar donde el Señor te ha provisto en este tiempo ya no lo es como antes. Amén. Pero gano menos. Sí, pero puesto en las manos del Señor, la cosa cambia. Porque fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque ahí hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor. Porque si nosotros ponemos todo en las manos del Señor, el Señor multiplica. Yo no sé cómo hace a veces yo no llevo unas cuantas décadas ya en el Señor
Y yo me sigo sorprendiendo de cómo el Señor hace, porque muchas veces decimos, pero, ay Dios mío, gloria a Dios, si agarramos el lápiz, el papel y la calculadora, no dan esos números. Sin embargo, el Señor siempre interviene, siempre interviene. Y cuando interviene para que la bendición nos alcance, gloria a Dios por esa bendición. Pero muchas veces interviene para que la maldición no nos alcance. Y no necesariamente estás en sobreabundancia, pero tampoco estás en escasez. Amén. Una cosa es atravesar momentos difíciles, pero jamás el Señor, a alguien que confía en Él, lo va a hacer experimentar la miseria, lo va a hacer experimentar la pobreza extrema, de ningún modo. Es como que en ese trasvasamiento muchas veces el Señor va quitando ciertas cosas que no nos edifican y que para nosotros son buenas, pero bueno, Él sabe de qué se trata. Amén. Él sabe, Él trabaja en nuestra vida. Mire, gloria a Dios. Volvamos a las imágenes. La miel tipifica la revelación, la victoria, ¿no? Ahora fíjense, Sansón no podía tocar cadáveres debido a su voto, a su compromiso de nazareo, pero se contaminó al tocar el cadáver del león. Gloria a Dios. Usted sabe que en este compromiso como nazareo no podía tocar muerto, no podía tocar ningún cadáver. Sin embargo, lo hizo y eso le trae contaminación. Pero después vuelve al lugar donde fue derrotado. ¿Y derrotado por qué? Derrotado porque justamente tocó lo que no tenía que tocar. Amén. Y allí derrotado el Señor le da la victoria porque tomó de la miel. Tomó de la miel. Entonces fíjense, hermanos míos, que esto es bien tremendo porque yo creo con todo mi corazón y en parte yo lo he experimentado. En el mismo lugar donde fuimos derrotados, el Señor nos va a dar victoria. Y hay lugares donde fuimos derrotados. Hay lugares donde fuimos avergonzados. Y para esto, o sea, primero tiene que haber un reconocimiento en nuestra parte. A ver, tiene que haber un reconocimiento. Porque en nuestra vieja vida, tal vez, ¿verdad? En el pasado, hubo lugares negativos, situaciones, no solamente un lugar específico, sino situaciones mismas que se viven y el enemigo nos ganó la partida. Y tenemos que reconocerlo, porque un creyente nacido de nuevo, si no entiende, si no se le ha revelado en su corazón que antes era un esclavo del diablo, difícilmente puede ser un esclavo del Señor por amor hoy. Porque esto es bien tremendo, porque ¿qué dice la Biblia? Fijaos a quién servís, ¿no? Vamos a decidirnos, o servimos al Señor, pero si no servimos al Señor vamos a servir al otro, y hasta a nuestros propios enemigos muchas veces. Y de eso a veces no nos damos cuenta porque viene camuflado. Amén. Entonces el verdadero discípulo del Señor sabe que está siguiendo a un Dios que es fiel, un Dios que lo ama, un Dios que no le va a fallar jamás, un Dios que no tiene, o sea, qué tremendo, cuando existe esa confianza entre nosotros el Señor, no vamos a estar ahí viendo a ver cómo actúa Dios, si me es favorable o no me es favorable. No, de ninguna manera. Hace pocos días hablábamos sobre el naufragio de Pablo allí en el mar, ¿no? Y qué tremendo, porque aquellos que navegan, sienten un apego con la nave en la cual navegan, ¿verdad? Es un apego. Y eso, imagínense, perder la nave es un problema para aquel que navega, ¿verdad? Ahora otro que no navega, dice, bueno, yo por lo menos me salvo. Está bien, bárbaro, visto desde ese punto de vista, bárbaro, pero aquel que navega tiene un apego especial con esa nave. Y perderla, aunque salve la vida, también es una derrota. Y sin embargo, el Señor permitió que ocurra esto justamente, ¿no? Y la palabra que le extendía a Pablo a los demás, a los de la tripulación, es una palabra de ánimo. La palabra de acá no se va a perder ninguna vida. ¿Vamos a perder la nave? Vamos a perder la nave. Pero acá vamos a vivir, no vamos a morir. Entonces fíjense que hay momentos, hermanos, en donde todo parece pérdida, ¿no? Pero también tenemos que aprender, como nos ministraba el Señor hace pocos días, a muchas cosas darlas por perdidas, pero no porque sean necesariamente valiosas, sino porque hay cosas que tienen que quedar atrás. Hay cosas que ya no podemos venir reflotando y dándole y siempre queriéndola actualizar. No. Veo como los telefonitos estos de ahora, de estas computadoras, se necesita una actualización. Y bueno, hay cosas que tienen que cambiar.
y si no nos ayornamos y no ponemos a actualizar, ¿qué pasa? Hay cosas que no siguen funcionando como tienen que funcionar. Lo mismo pasa en nuestra vida. Hay cosas que tenemos que dar por perdido. No porque fracasamos, sino porque justamente no nos sirve de nada seguir sobrellevándola. Amén. Gloria a Dios. Mire, acompáñeme acá. En el mismo lugar donde fuiste derrotado, Dios te va a dar la victoria. ¿Cuántos se atreven a creerle al Señor? A Sansón le pasó esto. Entonces nosotros vemos aquí en Sansón, vemos una victoria cuando en realidad no había victoria porque se había contaminado. Amén. Ahora observemos y veamos otro elemento también con otros ejemplos. La leche, gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no? Porque vemos el ejemplo de la Sulamita. Cantares 8:8, Reina Valera 60. Veámoslo primero. Mire. Cantares 8:8, Reina Valera 60. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Sigamos un poquito más. Esto de la pequeña hermana tiene que ver con la madurez. ¿Amén? Cuando habla de no tiene pecho es por la madurez. Ahora, si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere plata, la guardaremos con tablas de cedro. Ahora, yo soy muro y mis pechos son como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Aquí habla la amada y su maduración. Esa maduración tiene que ver y es producto de la trasvasación. Amén. Es producto de la trasvasación. Cuando hablamos de leche estamos hablando de un alimento. Amén. Hablamos de tinajas llenas de agua, pero observemos aquí, mira, hay tinajas que tienen que llevar leche. Gloria a Dios. Y aquí vemos maduro e inmaduro. Dos ejemplos. Entonces, qué tremendo, porque muchas veces en nuestra tinaja nosotros tendríamos que llevar leche, la leche que madura, y sin embargo la leche no está. ¿Por qué no está? Porque no nos ocupamos en nuestra maduración, en nuestro crecimiento. Mire, yo sé que sería todo mucho más fácil si todo lo hace el Señor. Pero resulta, vos preguntarle al que está al lado tuyo, ¿qué estamos haciendo acá? Preguntale para decirme qué te dijo. ¿Qué estamos haciendo acá? Esto es un discipulado. En el discipulado, ¿quién es el que nos discipula, el que nos guía, el que nos enseña? El espíritu mayor que todos los espíritus. Ese espíritu es el espíritu del Padre. Él es Padre para nosotros. Nosotros somos sus hijos. Y un padre, hermano mío, dentro de su consejo, dentro de su trabajo con el hijo, para que ese hijo madure y crezca, está el hecho de enseñarle a caminar, ¿verdad? Está el hecho de animarlo, obviamente, está el hecho de motivarlo, por supuesto que sí, pero también hay instancias en donde va a tener que dejar que pegue sus pasitos solo, ¿amén? Va a tener que empujarlo, ¿no? Como el ejemplo del águila, ¿no? ¿Qué hace el águila con el aguilucho? Lo lleva ahí bajo sus alas y llega un momento en que lo larga, y ahí. Y a ver qué pasa, ¿no es cierto? Es parte de la maduración. Como también está en el nido y lo incomoda, le va sacando, ¿no? Todo aquello que para que esté incómodo y salga justamente de ese nido. Ahora, veamos aquí, gloria a Dios. Cantares 4:11. Vamos juntos. Mira, gloria a Dios. Cantares 4:11. Aleluya. Veamos esto. Dice la palabra del Señor. Como panal de miel destilan sus labios. Oh esposa, miel y leche hay debajo de su lengua. Miren qué interesante esto. Miren qué interesante esto, ¿eh? Gloria a Dios. Fíjense. De los labios destila miel. O sea, ¿qué dice la Biblia? Que lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. Si hay revelación que llegó si hay miel, ¿verdad?, que llega a nuestro corazón, a través de nuestros labios va a destilar miel. Si no hay revelación que viene de parte del Señor, nuestros labios no va a destilar miel. Entonces, está hablando de la tsunamita acá. Por eso incluimos este personaje.
La historia de Cantar de los Cantares, ¿quiénes son los protagonistas? Salomón, él es sunamita. Ahora ven acá. Como paral de miel destilan sus labios. O esposa. Aquí ya está en categoría de esposa. Amén. Gloria a Dios. Y categoría de esposa, si lo trasladamos a nosotros como iglesia, ¿quién se transforma en esposa? En aquella que fue, como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Fue aumentando, ¿verdad? Fue evolucionando, fue creciendo como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Volvamos aquí. Miel, revelación, y leche hay debajo de su lengua. Y esto es interesante, ¿no? Esto es interesante. Debajo de la lengua, tiene que ver con el hablar, tiene que ver con las palabras que se pronuncian. ¿Amén? Y esto es muy importante. ¿Alguno tomó algún medicamento sublingual? ¿Sí? ¿Te probó hablar con una pastilla ahí abajo? No se puede, porque no se puede. Hasta que no se deshace, no se puede. Gloria a Dios. Bueno, entonces fíjense que es tremendo. Hasta que la revelación y el alimento por excelencia que viene de parte de Dios, la leche, no se digiere, la lengua va a estar medio trabada, hermano. Gloria a Dios. Ahora veamos esto. El olor de sus vestidos como el olor del Líbano. Y las vestiduras tienen que ver con la cobertura nuestra. ¿Qué es lo que nos cubre? ¿Verdad? Si nos está cubriendo el Señor, obviamente que podemos aplicarlo a la cobertura ministerial, pero si estamos bajo sus alas, si estamos bajo su cobertura, nuestros vestidos van a tener un olor agradable. Vamos a destilar ese perfume agradable. ¿Y cómo yo me doy cuenta cuando si destilo o no destilo ese perfume? Es más o menos lo natural. Si usted está bañadito, cambiadito y perfumadito, la gente no se le va a escapar. ¿Amén? Ahora, si usted empieza a advertir que la gente le dispara, fíjense, a ver que algo está pasando, algo anda mal. ¿Amén? Algo anda mal. Será tiempo de lavar las zapatillas, no sé, de cambiarse las medias, algo tiene que cambiar. Pastor, pero eso ocurre. O de repente no. Usted nunca, no grabes esto, ¿nunca tuvo olor a pata? No, yo no, jamás. Yo, flores, gloria a Dios. Lo mío es un rosedal, gloria a Dios. Si yo no lavo las medias, si no lavo las zapatillas, amén, si no viene el agua, y voy a destilar un perfume que no va a ser agradable, amén. Entonces, es muy importante esto. Mire, hermano mío, gloria a Dios. Fíjense, me acordé de algo, pero no se lo voy a contar. Vamos para acá de vuelta, gloria a Dios. El olor de tus vestidos como el olor del Líbano. ¿Tenés nueva traducción viviente de esto? Mire, vamos a ver esta versión. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Y tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. O sea, lo hace agradable. Lo hace agradable. Y esto es maravilloso, porque esa es la obra de nuestra vida. La obra que el Señor lleva adelante en nosotros. ¿Cuántos entienden que el Señor quiere hacer de nosotros tierra deseable? ¿Y qué es tierra deseable? Tierra deseable es que antes por ahí nos veían llegar y disparaban, pero hoy ya no. Hoy ya no. ¿Por qué razón? Y por la obra, no por nosotros, por el mérito propio, sino por la obra del Señor en nuestra vida. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ay, Dios mío, por favor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos dicen yo voy a tomar la leche? Gloria a Dios. Vemos el caso de la tsunamita, ¿verdad? Ay. Esta mujer no crece, ni va a hacer crecer a nadie. No toma leche, por eso no crece, gloria a Dios. A ver, ni va a tener para darle a nadie. No está lista para el casamiento, no está lista para el hogar. Será eternamente soltera, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es esto de eternamente soltera? Porque casarse se casa cualquiera. El tema es si está preparado para casarse. Amén. Ahora, está reposada, como le pasaba a Moab. No se ha trasvasado. Entonces, fíjense que ese trasvasamiento, hermano mío, tiene que ver con la obra de Dios en nuestra vida, que va dejando sedimentos, va dejando lo que es nocivo, lo que no sirve, lo que sobra. Y si no recuerdo mal, Levítico 21, creo que de ahí en adelante, habla justamente de
de los requisitos que tenían aquellos para acercarse al altar del Señor en los días de la ley. Y allí habla de aquel que tenía problema en el peine, el que tenía el pie quebrado, bueno, unas cuantas características. Una de ellas es el sobrado. Dice que el sobrado no se acercará al Señor. ¿Y el sobrado qué es? Es alguien que le sobra algo. ¿Y qué es lo que nos puede llegar a sobrar? Nos puede llegar a sobrar orgullo, nos puede llegar a soberbia, altivez. Y todo eso son sedimentos que tienen que ir desapareciendo. Y a medida que van desapareciendo esos sedimentos, vamos oliendo mejor. A medida que es tremendo, se va oxigenando la cosa y esto es más agradable. ¿Cuántos están entendiendo esto, por favor? Esto es muy importante entenderlo, hermano mío. Entonces, si yo no sé en la etapa que puede llegar a estar cada uno de ustedes en lo personal, ¿no? Pero yo creo en la guía del Espíritu con todo mi corazón. Entonces, es importante comprender que, hermano mío, hay un trasvasamiento, y en ese trasvasamiento usted quédese tranquilo porque usted está en las mejores manos, está en las manos del Señor, no se altere, no pierda la paciencia, gloria a Dios. Ay, Señor, la tsunamita tiene leche, tiene miel, vida en abundancia, bajo su lengua, su confesión, debe ser las promesas de Dios, ¿no? Amarrarte con los dichos de tu boca, dice también esta versión, con la abundancia de la tierra. Lo mejor es para el pueblo del Señor, lo mejor es para nosotros, y Dios lo tiene. Dios lo tiene. Ahora usted sabe que hay todo un trabajo de parte del enemigo para hacernos creer que lo mejor no viene de parte de Dios. No te lo va a exponer de la manera que te lo estoy exponiendo yo, pero sí te va a trabajar de tal manera para que se nos haga esa idea. ¿Amén? Fíjense, hermanos míos, que vamos avanzando en los tiempos, por ejemplo, que vivimos. A medida que avanzamos en los tiempos, ¿a qué etapa nos estamos acercando? A la etapa tribulacionaria. Para esa etapa, la iglesia debe haber dejado la tierra. Entonces, la etapa previa a ese evento maravilloso, habla un fuerte ataque de parte de las tinieblas. Ese ataque es para que el pueblo no deje la tierra. Ahora, ese ataque va a tener que ver con alguien que lo provoca ese ataque. Y ese espíritu que provoca ese ataque es el espíritu del anticristo. Por eso que es importante ver cómo se mueve el anticristo, aún en este tiempo, porque ese espíritu está vigente hoy. Si bien la persona misma del anticristo no está expuesta ante los ojos de todos, pero sí el espíritu. El espíritu está caminando, está rodeándonos, el espíritu está trabajando alrededor del creyente. ¿Para qué? Para que el creyente no se vaya. Amén. Ese espíritu del anticristo trabaja y de qué manera nos relata la Biblia qué es lo que va a ocurrir con el anticristo. El anticristo, su llegada va a ser de tal modo, su intervención, que va a traer una aparente paz, una aparente seguridad y hasta una aparente estabilidad económica. Entonces, paz regulada, paz desatándose entre los pueblos y demás. Fin a muchas guerras, fin a muchos conflictos, por un tiempo, obviamente. Fin a los problemas económicos que azotan al mundo. El caballo negro trabajando y llevando adelante el caballo rojo, los 4 caballos del Apocalipsis trabajando y haciendo lo suyo, pestilencias, va a traer una cierta paz, seguridad. De ese modo muchos van a confiar en él y muchos serán engañados por él. Ahora, si eso ocurrirá en el periodo tribulacionario, yo tengo que comprender que ese mismo espíritu que se está moviendo hoy va a actuar de la misma manera. Entonces, el actuar de esa manera es de qué manera se va a presentar como un salvador. De hecho, el pueblo de Dios, los israelitas van a creer que Él es el Mesías. Hasta que finalmente quede al descubierto, usted conoce la historia, ya lo hemos visto en otras oportunidades. Pero por un tiempo van a confiar en Él, por un tiempo van a creer que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Entonces, no es de extrañarse que en estos tiempos, ¿verdad? De estos tiempos aparezca un Salvador. O nosotros, siendo ministrados por ese espíritu del anticristo, esperemos que aparezca el Salvador. ¿Amén? Fíjense, mire qué tremendo esto, porque de repente decimos, tiene que aparecer ese Salvador.
y vamos desviando la mirada, porque las circunstancias, las situaciones que vivimos a diario, nos hacen quitar la mirada de Cristo como el Salvador, que realmente es el Salvador, ¿no? Y nos va haciendo depositar nuestra confianza en ¿qué? En ciertas situaciones y demás. Ese es el espíritu del anticristo que ya está reinando sobre la tierra. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y no podemos dejarnos engañar. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice la Biblia? Vendrá destrucción repentina. Ay, Dios mío, por favor. Entonces, va a ser una ola de engaños cada vez que se va a profundizar. Ya hoy hay engaños por todos lados. Bueno, se va a profundizar. Entonces, hermano, es tiempo de que nosotros estemos despiertos y estemos en comunión con nuestro Señor y confiemos en Él. Confiemos ciegamente en Él. Depositemos nuestra confianza en Él. Los últimos tiempos son tiempos peligrosos. ¿Por qué dice la Biblia que son tiempos peligrosos? Porque no va a pasar nada. Y pero nosotros acá en este país, gracias a Dios, tenemos libertad de culto, está todo tranquilo. ¿Usted ve que está todo tranquilo? Sí, podemos predicar la palabra, gracias al Señor y su amor y su misericordia. Es una bendición grande, pero está todo tranquilo. Usted va viendo cómo el mundo va avanzando, cómo la maldad va de aumento en aumento, cómo las cosas se van complicando cada vez más. ¿Y la esperanza dónde está? En un Salvador, en que aparezca un Salvador que nos solucione los problemas. Bueno, ese Salvador va a venir. Salvador entre comillas, no porque lo sea. Ese Salvador va a venir. Y yo creo que anda cerca. ¿Amén? Ese Salvador va a venir. Ahora imagínese, cuando haga su presentación, muchos, hasta hijos de Dios, van a ser engañados. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no podemos caer en la trampa. Nosotros tenemos que conocer los tiempos. Cuando mencionábamos hace poquito sobre la tribu de Isaacar, y ministramos ese tema, que era entendidos en los tiempos, eso es una bendición que tenemos que recibir de parte de Dios. Porque si no conocemos los tiempos, vamos a ser engañados. Si no conocemos los tiempos, vamos a caer en la trampa. ¿No están entendiendo esto? Entonces, hoy estamos hablando de una trasvasación para que podamos entender cómo se mueve la mano de Dios en nuestra vida. Porque en lo natural, cuando uno es trasvasado, ahí anda refunfuñando, ahí anda echando humo por las orejas y está enojado y está mal, porque sufre, porque esto, aquello. Y el diablo te dice, mira cómo te tiene tu Dios, mira lo que está pasando. Mira. No, tranquilo. Tranquila, no es por ahí la cosa. No es por ahí la cosa. Él siempre es mentiroso desde el principio. Amén. Pero nosotros no estamos para escuchar su mentira. Estamos para escuchar su verdad, la verdad del Señor, la verdad que nos revela la palabra. Los discípulos de Jesús tenían a Jesús con ellos y Él les hablaba. No les hablaba en parábolas como a los otros. Les hablaba directamente, les explicaba alguna que otra parábola. Y la parábola por excelencia, la del sembrador. ¿Qué le dijo? Esto los va a ayudar a entender toda la parábola. Entonces, como discípulos del Señor, tenemos que saber en quién estamos confiando. ¿Amén? Y contra todo argumento que venga, contra toda situación, te siga por su surco. Métale ahí. Métale a su fe. Edifíquese. Lo están trasvasando. Gloria a Dios porque me están trasvasando. Yo sigo por mi surco, sigo avanzando. Estás loco, estás loca, no te haga problema. Yo sigo por mi surco y usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Dale un aplauso al que vive, porque Él es grande, Él es poderoso. Aleluya. Basta ya de seguir creyendo las mentiras del diablo, por favor. Gran parte hasta del pueblo de Dios está sumergido en las mentiras del diablo. Nosotros no estamos para creerle al diablo, estamos para creerle al Señor. Vamos a ver la harina. No, pero ¿es sin tac o no es tac? Yo no sé si es tac o toc. Pero la harina tuvo parte del proceso. Vamos a Primera de Reyes 17, versículo 13 y 14. Mire la harina. Gloria a Dios. Mire esto. Ay, Señor. Elías. Ay, Dios. Ay, Jesús. 13 y 14 te dije sí. Elías le dijo, no tengas temor. ¿A quién? A la mujer. ¿Y será que le dice a la iglesia también? Y yo creo que sí. No tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Yo el primer que escuché esta historia digo, wow, qué tremendo, porque estamos hablando de Elías. Elías no era un sinvergüenza que le sacaba la plata a las pobres viudas.
contrario, les llevó la bendición. Pero mire de qué manera. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Vamos a las imágenes. La harina. La harina es el grano procesado, ¿verdad? El trigo. Y muchas veces nos habla de los procesos familiares que hemos vivido. Fíjense, vamos a detenernos aquí y después seguimos. Sácame la imagen así ninguno se me distrae. Gloria. Procesos familiares que hemos vivido. Ay, Dios mío, gloria al Señor. Mire, mire, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque yo no sé si alguno tuvo algún proceso familiar, lo tiene. ¿Amén? Y si no lo tuvo y lo tiene, yo le aseguro que lo va a tener. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es parte del proceso. Es parte del proceso. Aquí, en la composición de la harina, es justamente el grano de trigo procesado, ¿verdad? Así viene la composición. Bueno, entonces vemos que el trigo, hermano mío, el trigo crece con la cizaña, ¿verdad? La cizaña no tiene ese fruto, está llena de orgullo, siempre está erguida así. Sin embargo, el trigo, por el fruto que pesa sobre ello, está inclinado. Esa es la diferencia entre la cizaña y el trigo. Volvemos acá, volvemos otra vez a la harina. Hay procesos familiares que muchas veces a nosotros nos pegan duro, ¿amén? Nos pegan duro. ¿Por qué? Y porque decimos, esto no me puede pasar con mi familia. Esto me puede pasar con mi papá, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mi hermano. No me puede estar pasando esto. Sin embargo, una cosa es dejar que la molestia que causa esto entre los problemas familiares ganen la partida y colgarnos nosotros en esa y juntar bronca, juntar ira, juntar enojo, falta de perdón. Es como ir agregando peso, ¿no? Falta de perdón, ira, enojo, y cada vez estamos más bajos. A ver, distinto sería si nosotros entendemos esto como el proceso que la harina lleva. A ver, es así la cosa. Fíjense que si nosotros analizamos un instante, vemos que podemos pasar tiempo en el trabajo, podemos pasar tiempo en la iglesia, podemos pasar tiempo de esparcimiento, pero el mayor tiempo del día lo pasamos con la familia. Alguno más grande, otro más chico, no sé, más numerosa o no, pero la familia en sí. Y ese es el tiempo en que se va a utilizar para ir trasvasándonos. Para ir trabajando en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades. Decimos, bueno, me remuerdo, no le digo nada y me enojo, y por qué, esto es una injusticia, y empezamos con todos esos argumentos que nos tiran para abajo. O le decimos, Señor, vos estás utilizando a mi familia para trasvasarme. La idea es que salgan las impurezas. La idea es que yo pase aprobado por donde tengo que pasar. Y esto es importante. Entonces, viéndolo de esa manera, hermano mío, imagínese la escena, ¿no? Imagínese la escena. Primero, no puede perder de vista jamás que el enemigo no quiere que usted y yo salgamos de la tierra. No perdamos eso, porque esa es la meta. ¿Amén? Esa es la meta. Entonces, cuando a veces los problemas familiares comienzan a quejarnos, comienzan a atacarnos, también viene junto con el desánimo. Pues es mi propia casa, mi propia familia, mi propia sangre, y qué sé yo, y todos los argumentos de eso. Entonces, cuando empiezan a venir todas esas situaciones, tienden a debilitarnos, tienden a bajar los brazos, ¿verdad? Es tremendo. A veces tiene reacciones negativas de nuestra parte, porque nosotros también podemos llegar a saltar y nos podemos llegar a enojar, y podemos llegar a patalear. Y después viene la otra, y ¿para qué? Si al final, mirá cómo sos, al final, ¿dónde está la mansedumbre? No sos creyente, bueno, vas a la iglesia, y toda, ¿no? Toda la lata que el enemigo trabaje. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué estás leyendo la Biblia? ¿Para qué orás? Si al final no cambiás, mirá, sos tan loco, tan loca como antes, cualquier cosa te se pone mal, y resulta que la culpa tienen ellos, pero no importa, el culpable va a ser terminar siempre vos, ¿amén? Porque sos aquel que está esforzándose y lo están trasvasando. Entonces, si hay algo que le hace morderse la cola al enemigo,
es nuestra templanza. Es nuestra pensar dos veces. No tenemos que olvidar que estamos hablando de la esposa, estamos hablando de la mujer, estamos hablando de nosotros como iglesia. Dice que debajo de la lengua que había miel y leche. Amén. Miel, no puede haber vinagre. No puede haber cosas agrias debajo de la... No. O sea, y yo sé que no es sencillo, yo lo entiendo, pero si nos quedamos en eso nomás, no vamos a cambiar nunca. No sé si yo me doy a entender. Si nos quedamos ahí, no, la verdad que es difícil, la carne es débil, a mí. Yo una me la aguanto, dos me la aguanto, pero ya la tercera ya salgo a los patrusú y voy, acá me van a escuchar. No, espere. No es por ahí. Pero no lo puedo contener, no lo puedo. Y mientras nosotros sigamos diciendo, no lo puedo contener, no lo vamos a poder contener. Ahora, distinto es cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdame, intervení acá, por favor. Pero esa intervención no tiene que ver con el hecho de que le caiga un rayo a fulano o a mengano. No, está en nosotros. Nosotros somos los que estamos siendo trasvasados. ¿Sabes? Entonces vos me querés decir, pastor, que cuando se me levanta este en la familia, cuando se me levanta el otro, cuando pasa esta injusticia, cuando pasa esto otro, soy yo el que tengo que cambiar. Exactamente. Porque esto es algo, la trasvasación es de parte de Dios en cada uno de nosotros. ¿Amén? Ahora fíjense, cuando hay un hijo, una hija de Dios que confía en el Señor, ¿amén? Que procura cada día que haya miel, que haya leche debajo de su lengua. ¿Amén? O sea que si se empieza a sentir gustito a Marco, gustito a Hiel, cierra la boca. ¿Amén? Cierra la boca porque no va a edificar. ¿Verdad? Si sale revelación, si sale bien la cosa, hasta va a avergonzar a aquel que la está atacando, aquel que le está levantando. Entonces, tiene que haber dominio propio, tiene que haber templanza. Esa es la vida del discípulo, las metas que el discípulo tiene que tener. Un discípulo, para que lo podamos entender, no es un creyente raso. Amén. No es como el soldado raso. No. Aquí ya está entrando en los cuadros de mayor jerarquía. Un discípulo está no para enorgullecernos y para decir yo estoy más alto que vos. No. Pero si hay una decisión en nuestro corazón de poder transformarnos en discípulos y hay una orden de parte de Dios para nosotros que es ir a ser discípulo, no creyente, entonces la bendición está en ser discípulo. El discípulo está imitando a su maestro. El discípulo avanza en pos y detrás de ese maestro y sus pisadas le marcan el camino. Y le cree y confía en él, sabe que él no se va a equivocar. Y aunque la mente diga se está equivocando, aunque la realidad te diga se está equivocando, es para darnos el fin que nosotros esperamos, aunque no entendamos. Ay, Dios mío, por favor, el que tenga oído, oiga. Volvamos a sacar la harina, gloria a Dios. La viuda estaba pasando por un proceso grande, una prueba grande, que creía que de esa no saldría. Pero el Señor le mandó a decir, te queda mucho camino por recorrer, no te vas a morir, pero dame a mí primero. Uy, Dios mío. Entonces fíjense qué tremendo, porque te hacen polvo, como el grano de trigo, para convertirlo en harina. Pero te hacen polvo. ¿Amén? Cada uno trae su talón de Aquiles, su punto de quiebre. ¿Qué es el talón de Aquiles? El punto débil. ¿Usted sabe cuál es su punto débil? Lo sospecha, por lo menos. Gloria al Señor. Ahí tenemos que tener cuidado. Porque a veces nuestro punto débil es la excusa que tenemos para pecar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque decimos, yo hasta ahí aguanto, pero que no pasen este límite porque ahí ya me van a conocer. ¿Amén? Y dale con los anteojos. ¿Amén? O sea, no sé si a alguno le pasó, pero esa debilidad que usted sabe que si lo atacan por ese lado, gloria a Dios. La cosa, mire, yo recuerdo una oportunidad, mi pastor salía de la iglesia e iba junto con otros hermanos a una confitería que estaba en la esquina, iban a tomar un café, gloria a Dios. Y viene un hombre, algo desequilibrado, algo mal, ¿no? Y lo empezó a insultar, pero insultar mal, ¿no? Y después cuando él nos cuenta, nos relata la cosa, dice, mire, yo a esta altura del partido, después de tantos años en el Señor, ya aprendí
¿no? a pasar momentos difíciles y a aguantar ciertas cosas. Pero había algo que a mí jamás, o sea, había un insulto que a mí no me lo podían decir. Porque si iban por ese lado, la cosa terminaba mal. Era lo que más repetía ese hombre. Y así lo llevó, ¿no? 70 metros hasta el café. Entró al bar y seguía. La gente mirando una vergüenza, un lío bárbaro. Hasta que finalmente ahí, ¿no? El dueño del lugar agarró, lo hizo sacar y demás. Ahora, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque eso fue a la mañana, cerca del mediodía. A la tarde murió su mamá. Entonces fíjense porque él nos decía después que estaba relatando el hecho, ¿no? Y contándonos. Imagínense, hermanos, que si yo seguía con esto de que esto no lo soporto y esto me hace saltar, ¿dónde terminaba? Le cuento que esto no era en el interior del país. No. Esto era en Medrano y Rivadavia, en plena capital. Si se arma una gresca ahí, ¿dónde termina? En la comisaría. ¿Amén? Si termina la comisaría, se moría la mamá y él no podía estar. Entonces fíjense qué tremendo porque si bien pasó vergüenza, fue vituperado, le dijeron barbaridades, fue para la vista de muchos avergonzado. Pero sin embargo, se la aguantó. Ay. Y en ese se la aguantó, ¿verdad? Tuvo la victoria. Ahora imagínese, ¿qué le diría al enemigo? Le susurraría al oído. ¿Cómo te puede estar pasando esto a vos? Vos que sos de bendición para la gente, vos que estás trabajando para el Señor, sos un siervo de Dios, este es un incircunciso, ¿cómo se va a levantar con tal? ¿Se da cuenta, hermano mío? Mira, acordate Pablo cuando le decían que era calvo, ¿no? Los maldijo y vino los osos. Hasta la palabra va a usar el enemigo para hacernos pisar el palito. Entonces tengamos cuidado y conozcamos los tiempos. Los tiempos que estamos viviendo, hermano, son tiempos muy peligrosos. ¿Cuánto entienden esto? Ahora, esos tiempos peligrosos, ¿qué se imagina usted que va a pasar? Gloria a Dios. No va a querer el enemigo que nosotros salgamos de la tierra. Volvamos aquí, ya terminamos con esto. Mire, la viuda estaba pasando un proceso. Gloria a Dios. Había un talón de Aquiles, su punto de quiebre, pero tenemos que trasvasarnos y salir de ese proceso. Gloria a Dios. Aquí con la harina terminamos y yo quiero que podamos orar juntos. ¿Por qué razón? Y tanto lío para decirme que había un trasvasamiento, pastor. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Y si hay algo que es nocivo para el discípulo de Jesucristo, es justamente no poder entender, no tener entendimiento o tener entendimiento entenebrecido. Un entendimiento entenebrecido es un entendimiento usurpado por las tinieblas, en donde hay una intervención de parte de las tinieblas para que de repente nosotros vemos las cosas no de la manera correcta, como el Señor las está haciendo. Fíjense, usted se piensa que llegó a Cristo y que bueno, ahora es todo paz y felicidad. No, va a haber una lucha contra nuestra carne. Nuestra carne no quiere saber nada con el trasvasamiento. Eso tenemos que saberlo. Amén. Usted ya es un discípulo. Entonces a los discípulos tienen que conocer la verdad. ¿Verdad? Yo entiendo que hay gente que recién llega al Señor, entiendo que hay momentos en donde la palabra de fe lo levanta, el ánimo, y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero cuando el creyente empieza a ser discipulado, tiene que recibir la verdad. No es que el camino de Dios está lleno de escorpiones y lleno de espinas. No, de ninguna manera. Porque juntamente con ese trasvasamiento, allí está la paz de Dios. Allí está el amor que Dios nos tiene. Allí está esa intervención divina de parte del Señor, esa intervención en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos hace comprender cuánto amor nos tiene el Señor, cómo ha entregado su vida. Si tiene que haber una miel que primeramente necesitamos recibir, es la miel de la revelación de lo que hizo Dios por nosotros y cómo Él nos ama. Y si hay cosas que no entendemos o pasan cosas que no esperamos, que de seguro van a ocurrir, no podemos negar eso.
pero nadie nos puede hacer sacar nuestra mirada del autor y consumador de la fe. Lo mejor que nos pudo pasar es estar en las manos del Señor. Lo mejor que nos pudo ocurrir. Cuando esta manera de pensar comienza a trabajar en nuestro corazón y empieza a ser un pilar en nuestra vida, el enemigo se va a quedar sin argumentos. ¿Por qué razón? Porque vas a cerrar tu oído. O sea, el discípulo tiene que tener oído de discípulo para oír a su maestro, no para oír las demás cosas. Esa figura necesitamos recordarla cada día. El discípulo escucha a su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Es nuestro Señor. Por lo tanto, si escuchamos al maestro, no podemos escuchar al impostor. Dios mío, por favor, no podemos escuchar al impostor, no podemos escuchar al engañador, de ninguna manera. Fíjense, hermanos míos, si nosotros analizamos, vemos a la luz de la palabra, vemos que lamentablemente en los últimos tiempos el Evangelio se va licuando, ¿amén? Y se va apartando de la realidad. Y el Evangelio de estos días tiene más que ver con el hecho de gratificarnos a nosotros mismos y alcanzar las metas personales que en cumplir el propósito de Dios. Que poder conocer a aquel que nos ha llamado, que entregó hasta la última gota de su sangre, serle útil en lo que Él disponga, ¿verdad? Y transitar una vida de fe hasta que podamos salir de la tierra. Entonces, hermano, es momento de decir: Señor, yo soy un discípulo tuyo. Si hay un trasvasamiento, bienvenido sea. Bienvenido sea, porque en ese trasvasamiento atrás, en esa decantación va a quedar todo lo nocivo, todo lo que no sirve, todo lo que no me edifica. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, hermano mío, y si en ese decantamiento quedan personas, quedan amigos, quedan compañeros de trabajo, quedan familiares, es tremendo eso, porque eso a veces, cuando hay afectos, eso duele, amén, duele. Pero, y aún hasta hermanos en la fe que, ay Dios mío, por favor, cuando estuvo la última oportunidad el pastor José aquí con nosotros, José Vázquez, gloria a Dios, y tuvimos un momento de oración, él me dijo algo y digo: ay Señor, por favor, qué feo por aquí, gloria a Dios. Pero él me habló sobre ir caminando, con lo que yo le digo, ¿no? Vayamos por el surquito nuestro, no miremos a derecha ni miremos a izquierda, vayamos por el surquito. Pero él me habló de ir levantando coronas. ¿Qué es ir levantando coronas? Aquellos que la dejan tirada. Dios mío, es tremendo. ¿Y qué es dejar tirada una corona? Muchas veces no soportar el trasvasamiento, abandonar la fe, ¿verdad? Empezar a desviarse, empezar a escuchar otras voces, empezar a ver, y hermano, estamos en tiempos peligrosos. Necesitamos escuchar la voz del Señor. Y la voz del Señor, por excelencia, la encontramos en la palabra profética más segura. No nos apartemos de la palabra de Dios. Jamás. Nada puede apartarnos ni del amor de Dios, ni nada nos puede apartar de la palabra de Dios. Él mismo es la palabra. Y en esa palabra hay verdad, no hay mentira. En esa palabra hay unción, una unción poderosa que nos da la fuerza que necesitamos. A lo mejor vos y yo nos sentimos debiluchos, vos y yo decimos: ¿yo qué voy a hacer con esta, mi fuerza? Como Gedeón. Sin embargo, mire qué lección que le dio el Señor a Gedeón. Una multitud, pero yo te dejo con 300 y vos, nada más. Y vas a lograr la victoria. Son muchos, son demasiados, yo te los voy a probar, dijo. Gloria a Dios. Y lo dejó con 300. Y esos 300 le dieron una gran victoria. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos, hermano mío. Gloria a Dios. Como discípulos del Señor, comprendamos que hay trasvasación y hay un peligro al no ser trasvasado. Aleluya. Bienvenida la trasvasación que produce transformación. Una transformación de lo más profundo de nuestro ser. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí, hermana querida. Tal vez haya alguien que nos está acompañando, de seguro lo hay. Aquellos que tal vez puedan estar a través de las redes sociales o de la radio, no sé. El Señor lo sabe. Que tal vez están viviendo situaciones como esta, ¿no? Lo están trasvasando. Y muchas veces no está entendiendo lo que está ocurriendo.
Señor, pero esto es un año de recompensa, yo estoy siendo trasvasado aquí, gloria a Dios. Pero la recompensa viene, la recompensa viene, la recompensa viene y es grande esa recompensa. Señor, yo te doy gracias por esta tarde. Gracias, Señor amado, porque a través de tu palabra, a través de la unción que derrama tu palabra y que nosotros absorbemos aún en las profundidades más íntimas de nuestros corazones, Señor amado, seremos edificados, seremos oxigenados. Habrá sedimentos nocivos que quedarán allí siendo decantados, pero daremos un olor fragante, un olor que te agrade a ti, Señor amado. Habrá testimonio de que queremos agradarte, Señor. Procuraremos tomarnos de tu palabra, procuraremos cada día esforzarnos para agradarte un poquito más, Señor. Te pedimos perdón, amado Señor, te pedimos perdón porque muchas veces no entendemos ese trasvasamiento, pero nos lleva a la transformación que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Hermano, hermana querida, el trasvasamiento de parte de Dios trae bendición a nosotros. Él está aquí. El verdadero discípulo del Señor es trasvasado. Y mientras este proceso ocurre, hay confianza, hay esperanza, hay certeza, hay convicción. Se echa fuera la duda, se echa fuera la incredulidad, porque hay confianza en el poderoso Dios de Israel. Señor, yo bendigo a tu pueblo, los que están presentes aquí en esta reunión, los que nos acompañan por internet, a través de la radio, donde se encuentren. Que la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu les alcance. Que tu bendición sea recibida por tu pueblo ahora y que esta palabra nos marque un rumbo, un camino fiel, un camino acertado sobre el cual podemos transitar confiadamente. Acerquémonos confiadamente a ese trono celestial, al trono de la gracia. Allí está nuestro Dios. Él está aquí, mi hermano. Habla con Él en esta hora. Habla con Él y si tenés que decirle, Señor, me duele el trasvasamiento, gloria a Dios. Pero dale la bienvenida, te dice el Señor. Porque allí quedará todo lo nocivo, todo lo que no sirve, todo lo que no edifica. Comprendé que después de ese trasvasamiento habrá un hombre y una mujer nueva, dispuestos, preparados para toda buena obra, tomado de la mano del Señor. Señor, gracias. Gracias por esos trasvasamientos, amado Señor, en tu pueblo, en nosotros tus ministros, en todos tus hijos, en esta esposa que tú estás perfeccionando. Señor, gracias por este tiempo. Declaramos victoria y confiamos con todo nuestro corazón que tu palabra, fiel y verdadera, nos hace verdaderamente libres para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso. Amén.